Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre un concepto muy interesante conocido como el diagnóstico empresarial organizacional. Vamos a mirar algunos tipos de empresas integrales, algunas específicas, conceptos y bueno, terminología que es necesaria tener en cuenta. Bueno, y partimos entonces de la pregunta, ¿qué es un diagnóstico empresarial? El diagnóstico empresarial es una metodología de evaluación de empresas. Facilita un análisis profundo de las principales áreas de gestión de un negocio. Con una explicación más detallada de la organización, es posible resolver problemas de manera práctica y direccionada para lo que es realmente importante y sin gastar tiempo con ítems poco relevantes. Dentro de la definición, dentro de la definición del diagnóstico empresarial decimos que si accedemos al diccionario de la Real Academia Española, encontraremos que el término diagnóstico procede de la palabra griega diagnosis, la cual traducida al castellano viene a ser lo mismo que conocimiento. Ahora, si nos centramos en el mundo empresarial, este término hace referencia a aquellas actividades que se llevan a cabo para poder conocer de primera mano cuál es la situación de la empresa y sus principales impedimentos para lograr alcanzar sus objetivos. Bueno, ¿qué beneficio nos trae esto? Recordemos que el conocimiento está relacionado con la tecnología. Bueno, y entonces en este caso, ¿qué beneficios nos trae hacer un diagnóstico? Dentro de las clases de diagnósticos que nos encontramos, podríamos reunirlos y clasificar la gran mayoría en dos grandes grupos. Estos permiten diferenciar los unos de los otros en función de sus características y aplicaciones. Hay diagnósticos integrales, que son principalmente conocidos por la gran cantidad de variables empresariales a las que se pueden aplicar. Para poner un ejemplo, podríamos encontrar el diagnóstico de competitividad, un estudio que permite conocer las oportunidades, debilidades, ventajas y amenazas de una empresa. O sea, aquí podemos hablar de una matriz DOFA, una matriz de riesgos, un análisis modal de efectos y fallos, eh, un análisis de causa y efecto. Bueno, hay varios que nos permiten evaluar como tal las oportunidades, debilidades, ventajas, amenazas. Y bueno, todo esto se hace para crear estrategias. Y todo ello con base en la evaluación y consideración de numerosas variables que el consultor en cuestión ha incluido en el análisis. Y hay diagnósticos específicos. Se caracterizan por centrarse en aquellos procesos más concretos, es decir, estudia diferentes aspectos del mercado, estados financieros o procesos de gestión, y cualquier otro relacionado con la producción y su consumo. Bueno, entre los beneficios, básicamente el diagnóstico te ayudará a entender cuáles áreas son más importantes para su negocio. No todo el mundo se da cuenta de ello, pero cada empresa tiene áreas más importantes y dependiendo de esa importancia, debe crear planes de acción y estrategias basadas en lo que sea más. También debe comparar su desempeño actual. Normalmente hay dos comparaciones muy útiles aquí, con su rendimiento mínimo recomendado y con el mínimo deseado. Lo ideal es que usted esté siempre por encima de ambos. Para entender cada uno de estos niveles puede dirigir lo que necesita más atención y lo que puede esperar un poco más. Bueno, aquí es importante que cuando se hace un diagnóstico empresarial, al aplicarlo se despierta un espíritu de grupo, si se hace bien. Es participativo. La gente se siente comprometida con las soluciones. Da una estructura lógica a la problemática. Es una manera muy eficiente en tiempo y recursos para encontrar problemas. Permite conocer los procesos operativos por donde hay que comenzar a trabajar con urgencia y conseguir una mejora inmediata. Proporciona datos para estructurar una planeación temporal hasta que se fije el nuevo rumbo
objetivos de la organización y se implanten cambios en los sistemas y procesos de la organización. Como metodología es muy clara y contiene elementos que pueden ser combinados con otras metodologías para crear enfoques particulares y más eficientes. Vamos a ver por acá, que se activó esto. A ver. Bueno, al descubrir el grado de madurez de su empresa, entienda si usted está en un nivel muy aficionado o si ya está lo suficientemente madura para buscar nuevos objetivos. Este entendimiento puede ayudar mucho en el establecimiento de entender lo que se necesita realizar y en dónde. El simple hecho de conocer el desempeño general de su empresa puede no ser suficiente, pero con el diagnóstico empresarial es posible saber exactamente dónde están los errores y qué está fallando en su empresa para alcanzar un nuevo nivel de gestión. Bueno, si esto pasa normalmente hasta ahora, ¿no? Se tiende a fallar un poco el audio. Bueno, vamos a ver. Los beneficios de hacer un diagnóstico empresarial. Entonces, algo eso está vale. Tranquilos, aquí estoy leyendo las diapositivas. Bueno, es raro a veces, no sé por qué pasa. Bueno, vamos a ver, ahí seguimos. Digamos, Está por acá. Sí, mañana. Sí, Uy. está bien, muy temprano. Bueno, vamos a ver. Beneficios de hacer un diagnóstico empresarial. Primero, conocer el estado actual de la empresa reduce la incertidumbre de no saber cómo va el negocio. La toma de decisiones estratégicas se basa en datos. Saber si el cambio que sigue la empresa nos lleva a la meta que se quiere conseguir. Muestra las áreas funcionales críticas de la organización y enfoca con planes de acción que lleve a la empresa a otro nivel de gestión. ¿Qué se analiza en un diagnóstico empresarial? Eso dependerá de empresa a empresa, pero de manera general existen algunos ítems que necesitan ser analizados en cualquier negocio o realidad porque forman parte de las 5 grandes áreas de gestión. Separaré cuáles son las principales áreas y subgrupos dentro de esas áreas que analizamos en nuestra planilla de diagnóstico empresarial. La primera parte es la parte estratégica. Puede ser de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo o un análisis ambiental. En el corto plazo se estima normalmente a la semana o máximo a un mes. En el mediano plazo se piensa entre un trimestre o medio año. Y en el largo plazo no es aconsejable pasar de los 2 años. Es pensar en un año o menos. Y obviamente cuál va a ser el impacto ambiental o el análisis ambiental que tiene esa estrategia. En la parte financiera debe haber un control financiero. Debe haber una planificación financiera y debe contribuir con un margen de rentabilidad. Para ello, entonces, también necesitamos algo que se llaman los indicadores financieros, que son bastante importantes. Bueno, ¿cómo hacer un diagnóstico en la práctica? Ahora que ya entendemos el mecanismo y funcionamiento de un diagnóstico empresarial, puedo listar los pasos principales que necesita realizar independientemente de la herramienta que se utilice. En el paso 1, haga las preguntas correctas, de acuerdo con la realidad de su negocio. Esta es una de las ventajas de utilizar una hoja de trabajo lista de diagnóstico empresarial. Usted no necesita pensar en toda la estructura de preguntas y áreas. Digamos que a continuación se muestra un ejemplo de preguntas dirigidas al área de recursos humanos, subgrupo de reglamento y selección. Bueno, ahorita vamos a mostrar algo así. Bueno, paso 2. Responde a las preguntas de la manera más sincera
posible. El papel y la hoja de cálculo siempre aceptan cualquier respuesta que usted. Normalmente, nosotros cuando hacemos ese tipo de preguntas, estamos indagando por el puesto de trabajo y no por la vida del operario. Entonces yo tengo que preguntar es parte de los procesos operativas y no si se siente en la empresa o cuénteme un chisme o una queja. No, eso no se pregunta. Se pregunta es toda la parte, obviamente de acuerdo al manual de funciones que tenga la persona. Y sobre eso se hace la evaluación. Así que cuanto más realista sea, mejor va a ser para su análisis y para los planes de acción que se crearán a partir de ella. Analice su resultado. Vea las áreas más importantes haciendo una buena comparación entre su puntuación actual, la mínima recomendada y la deseada. Bueno, entonces, pregunta. ¿Alguno de ustedes de los 32 participantes ha tenido que responder a este tipo de diagnósticos en la práctica? ¿Alguien que de pronto nos quiera comentar su experiencia, si ha tenido que vivir alguna encuesta como tal, tipo auditoría, tipo diagnóstico de la empresa? Normalmente por estas épocas casi siempre lo hacen. Entonces quisiera como saber un poquito, a ver, ¿quién me cuenta por acá? ¿Alguien que levante la mano? Tenemos para cubrir todos los servicios que estamos prestando y que estamos ofertando a la CPS, pero nos paga muy mal. Esa es la experiencia que he tenido, doctor. Efectivamente, Gilberto, muchas gracias por compartir. Fíjense que eso es parte de la experiencia, de acuerdo contigo. Cuando uno lleva ya años en una o en diferentes empresas, se puede dar cuenta de todo lo que hay en el trasfondo después de hacer un diagnóstico y las repercusiones legales que esto tiene. Efectivamente, pues lastimosamente lo lamento que estén en esa situación porque sí preocupa y obviamente compete a todos los que estén trabajando en este momento allá. Y claro, digamos que uno no espera encontrar ciertas cosas. Eso es como cuando uno hace una auditoría, va encontrando cositas que van pasando con el tiempo y uno diría como, ¿cómo llegamos a esto? Y eso pasa muchas veces. Entonces, pues bueno, Gilberto, ojalá todo salga bien, salgan avantes. Y bueno, eso es parte de la experiencia de lo que tenemos que vivir diariamente. Patricia, claro que sí, Patricia. Bienvenida, te doy la palabra. Gracias, Doc. Buenas noches para Buenas todos. noches. No, Doc, en mi experiencia también trabajo en una empresa social del Estado. A diferencia del compañero, debía hacer un diagnóstico integral para el área de archivo. Entonces, debía hacer un diagnóstico integral de archivo, que de alguna manera es un tema que está subvalorado en todas las instituciones, independientemente de públicas o privadas. Y uno en el día a día piensa que está haciendo o que está bien, porque uno piensa que el archivo es solo sacar el documento y guardarlo y ya, ¿sí? Pero basados en la norma, en la 594 y en todos los decretos concordantes, una vez terminamos el diagnóstico según los pasos a pasos que debemos hacerlo, nos dimos cuenta que realmente la institución estaba terriblemente mal en el tema archivístico y no estamos cumpliendo la norma como nos lo exige, desde su creación hasta su destino final. Desde su conservación, desde todo el tema del sistema integrado de conservación. Nosotros, las instituciones, especialmente donde trabajo, nos dimos cuenta que realmente estamos mal. Para eso nos sirvió el diagnóstico, para darnos cuenta que debíamos hacer un plan de mejoramiento y tendríamos que empezar a cumplir con lo exigido en la norma. Entonces, básicamente, y como darle como la conclusión de todo esto es que definitivamente lo que su merced dice, un diagnóstico nos sirve muchísimo
para tener bases para poder funcionar y para partir desde una empresa o desde alguna corporación o donde estemos. Es una parte fundamental para poder empezar y tener claro realmente cómo estamos y a qué nos atenemos. Muy bien, Patricia, gracias por ese aporte. Bueno, efectivamente, cuando se hace un diagnóstico, cuando nosotros empezamos a encontrar cosas dentro del diagnóstico, muchas veces se llega a la auditoría. No, lo bueno de algunas normas que rigen para Colombia, eh, sea la que sea la norma que estemos en este momento siguiendo, las normas tienen cierta flexibilidad, precisamente tampoco para hacerle mal a las empresas, porque a veces uno le tiene como miedo a esa parte de la norma, ¿no? Como que pensaría uno que son demasiado rigurosas, pero algunas son un poco más flexibles. La cuestión está es en el miedo en cuando llega una auditoría o cuando realmente se hace un diagnóstico, es que de pronto el que encontró la falla, pues tiene que informarla y a veces está latente el peligro de uno perder el puesto por eso, ¿no? Porque puede tocar susceptibilidades, de pronto era un error de alta gerencia, era un error de la parte financiera o era un error administrativo y entonces como que, ¿y ahora yo qué hago? Entonces no es fácil manejarlo por eso. Vemos que las nuevas filosofías en este momento hablan de hacer inspecciones constantemente. Yo creo que ustedes en las 10 semanas que llevamos aquí me han escuchado hablar de las inspecciones y es precisamente por eso, porque cuando se hace el diagnóstico, si ya se haya hecho una inspección previa, entonces uno puede ir mejorando el diagnóstico y a la vez corrigiendo al mismo tiempo. Entonces eso favorece muchísimo. Entonces, bueno, por eso dice, responde a las preguntas de manera más sencilla posible y analice su resultado. Vea las áreas más importantes, hay que verlas como un todo. Eso es lo más importante, hay que ver la funcionalidad, hay que ver las áreas, hay que ver las subáreas, quiénes son los responsables. Y de esa manera, pues entonces uno va haciendo los planes de acción. Bueno, muy bien por esa participación. Fíjense que aunque tengo en este momento 37 participantes, bueno, normalmente escucho 2 o 3, a mí me gustaría escuchar muchísimos más porque hay muchas personas aquí con mucha experiencia. No solo yo, ustedes también tienen mucha experiencia. Y de eso se trata, de compartir también para que la clase sea un poquito más didáctica, más amena. Bueno, entonces cuando analizamos los resultados, vemos las áreas más importantes haciendo una buena comparación entre su puntuación actual, la mínima recomendada y la deseada. Obviamente tomamos planes de acción. En el paso 4, se deben desarrollar estrategias. Entonces, en su momento, cuando estábamos aquí hablando con Hilberto, cuando uno ya encuentra en el diagnóstico que está pasando algo y hacemos una matriz DOFA o hacemos una AMEF o una matriz de riesgos, todas apuntan a crear estrategias y hay que ser muy hábiles en ese tema. Es como cuando ustedes de pronto recuerdan un libro que se llamaba El arte de la guerra de Sun Tzu, era estrategias, todas eran prácticamente estrategias. Y si miramos la parte de logística, la parte de producción y control de calidad, todas están fundamentadas en la guerra. Y en la guerra se debe ser muy estratégico. Entonces, por eso todos esos planes apuntan a las estrategias y obviamente a planes de acción para optimizar las áreas y subáreas que necesitan más atención y las que están en este momento con urgencia, las que debemos atacar sí o sí y que están con peores desempeños. Esta es una de las formas de hacerlo y si necesita ayuda o no, tiene tiempo, le recomiendo emplear una planilla de diagnóstico empresarial que ya tenga una estructura lista y te da los resultados para tabular de acuerdo con las respuestas dadas para cada una de las grandes áreas de gestión. Estas planillas normalmente las tiene el área de control de calidad y ya están diseñadas. Hay muchas de esas planillas que uno puede pedir asesoría, por ejemplo, con Bureau Veritas, con Icontec. Hay varias con SGS, con varias compañías que se dedican precisamente a hacer este tipo de diagnósticos
Y entonces, pues eso ya está diseñado, digamos que no es una preocupación de la empresa, de pronto que uno pensaría gastar tiempo en diseñarlas. No, no, ahí digamos que eso ya está hecho y simplemente o se paga por el servicio o se pide asesoría a un experto y eso ayuda muchísimo a hacer ese diagnóstico. Bueno, ¿cómo se logra un diagnóstico empresarial eficaz? Independientemente del enfoque que pretendamos darle al diagnóstico específico o integral, se deben tener en consideración 4 procesos que, según algunos profesionales del sector, serán los que garantizarán un buen trabajo y estudio que permitirán obtener muy buenos resultados. Entonces, partimos de un concepto que al parecer es sencillo, pero tiene un trasfondo muy grande, y es la famosa evaluación. Estableceremos un parámetro que nos permitirá evaluar la actual situación o pudiera despertar el interés por la empresa, centrándonos en aquellos puntos sobre los que deseamos realizar el diagnóstico: consumidores, apartado financiero, proceso de producción, etc. Y el otro ítem es la visión detallada. En este punto es cuando el equipo o persona encargado de realizar este diagnóstico se centran especialmente en recoger toda la información posible acerca del sistema concreto de la empresa por el que se está interesado en estudiar. Este proceso es posible gracias a la toma de imágenes, tablas, gráficos, entrevistas y toda la clase de recursos que permitan conocer de primera mano la situación actual. Digamos que es importante, digamos que cuando nosotros hacemos este tipo de diagnósticos, como nos comentaba Patricia, en la empresa se debe tener un equipo de gestión documental y ese equipo ya puede ser tenerlo en físico o se puede tener en digital. Y el estimado de conservación de los documentos está a 100 años. Entonces, imagínense, es muchísima información la que debemos tener y obviamente debe ser rastreable. Afortunadamente en este momento, dado que hay mucha herramienta logística y hay mucha empresa que en este momento en Colombia nos brinda soluciones de ese tipo, se pueden hacer rastreos de documento de alguna manera muy fácil. Es una buena ventaja, digamos que si ustedes terminan su carrera y de pronto quieren irse por el lado de las auditorías, la parte de gestión documental se estudia más o menos un año, prácticamente un año, y tiene muy buena salida. Digamos que todas las empresas lo necesitan, eso sí, o pueden montar su propia consultoría y ofrecer ese servicio a las demás empresas. Entonces, bueno, ahí les dejo como ese dato que es bueno, es una muy buena oportunidad también. ¿Cómo se logra un diagnóstico empresarial eficaz? Entonces, bueno, seguimos con el tema. Los cálculos. Para esto, pues hay que ser experto también, hay que tener varios estudios. Y decimos que llegados a este punto y con la información recogida de la fase anterior, es el momento para establecer el grado de alcance en función del parámetro que se haya querido fijar. Y obviamente pues aquí entra la parte estadística, cómo hacer pronósticos. Por eso nosotros en clase estamos viendo qué es un promedio móvil 3, cómo sacar un porcentaje. Hoy vamos a hacer un ejercicio con cálculos de error y de pronto con graficación. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo y hacemos algo de graficación también. ¿Por qué? Porque con las gráficas, al final, llegamos a las conclusiones. Se analiza toda la información que se ha recogido y se estudia para evaluar y conocer los motivos que impiden alcanzar aquellos parámetros que en su momento se establecieron. Conociendo los problemas será mucho más fácil de encontrar las soluciones. Bueno, y ahí es donde uno toma decisiones. Fíjense que ya en lo que nos compartieron Edilberto y Patricia, es muy bueno en la experiencia. Yo pienso que uno de los sectores más difíciles de administrar, obviamente, es la salud, porque, como nos lo decía Gilberto, no es fácil el hecho de no trataríamos con un producto, con materia prima, con un material en proceso, sino que son personas que sienten, son personas que obviamente tienen alguna dolencia. Y así como en la educación es otro ítem bastante difícil de administrar,
por lo mismo, porque son seres humanos los que están detrás de los procesos. Entonces hay personas que se pueden enfermar, otras son introvertidas, otras son alegres, otras son diferentes. Entonces, eso hace que el proceso no tenga un estándar, no haya una estandarización. Y por ello, cuando se hacen los diagnósticos, puede caer uno en el error de llegar a ser muy visceral, a tender de pronto a ayudar al amigo o a la amiga, o es que entró una niña nueva y es bonita, entonces voy a ayudarle a la niña bonita. Todo eso pasa, todo eso es muy común. Los jefes también lo hacen mucho. Y bueno, entonces se vuelve más visceral y no se vuelve algo objetivo. Por eso es mejor cuando se hacen esos diagnósticos, digamos que hacerlos, uno, como si fuera una auditoría interna, que lo haga la misma empresa, y dos, poder luego pedir un asesoramiento de un auditor externo. Con eso pues se tiene más claridad en los procesos y se encuentra más rápido qué se debe atacar, dónde está el semáforo. Bueno, hay varios métodos, hay algo que se llaman los Kanban y esos métodos ayudan muchísimo a encontrar errores. Bueno, perspectivas de un diagnóstico empresarial. Todo este trabajo de diagnóstico se puede llevar a cabo con perspectivas, aunque principalmente cuáles vamos a mostrarte a continuación. La primera es la financiera. Abarca todo el departamento contable. Evalúa todos sus números y estudia cuál es su situación actual. Conoce sus inversiones y fuentes de financiación, entre otros. Bueno, y la parte financiera también hay que tener cuidado con el manejo de la información. Digamos que esa información, aunque debe estar archivada, no es de acceso para todo el mundo. Bueno, los consumidores. Desde aquí se evalúan todos los datos relacionados con el comportamiento de los clientes y su trato. El proceso interno se centra principalmente en el estudio de los procesos de producción de la compañía, determinando su calidad y eficacia. Personal y sus capacidades. Hace una comparativa con las capacidades que posee el personal activo de la empresa y las que teóricamente se debería de tener para alcanzar altos niveles de eficiencia. Bueno, aquí simplemente, si quieren profundizar un poco más sobre el tema, es bueno profundizarlo, es bueno leer sobre estos tipos de diagnósticos. Está el organizacional, el situacional, el estratégico, el operativo, el integral, el de procesos y el comercial. Y hay mucha teoría en este momento, muchísima teoría. Si ustedes tienen acceso a alguna biblioteca virtual, es bueno que saquen su tiempito y profundicen un poco más sobre esto. A ver qué me dice Willington. Se me está cayendo muy seguido el internet. Uy, carambas. Y lo Willington. Sí, esto pasa muy seguido, ¿no? En todo el país. También tengo aquí, mejor dicho, la super red. Pero a veces pasa. Eso pasa. Son problemas técnicos que pues, nadie está exento de que les suceda, ¿no? Bueno, el análisis situacional es un estudio que se realiza con la finalidad de conocer cómo se encuentra la empresa en un momento determinado. Para ello, se analiza el entorno interno y externo en el que se desenvuelve. Sobre todo para realizar este análisis es necesario contar con datos pasados. Es por eso también yo hacía en los promedios móviles registros de datos anteriores, de meses anteriores. Datos presentes, efectivamente, cómo estoy. Entonces, del pasado aprendemos en el presente, cómo estoy situado en este momento y hacer una proyección a futuro. Estos datos son muy importantes, puesto que pueden servir de base para poder seguir con el desarrollo del proceso de la planificación estratégica correspondiente, que le indicarán a la empresa las acciones a seguir. De todas formas, el análisis situacional permite conocer cómo se encuentra la empresa en el momento actual y qué acciones se debe tomar para seguir creciendo en el mercado y determinar qué estrategias se debe poner en práctica. Bueno, ahí tiene que ver mucho la experiencia de la alta gerencia y obviamente del equipo que está rodeando a la alta gerencia. Deben ser personas muy estudiadas,
muy capacitadas y al final, dentro de las reuniones, lo que se pretende es generar las estrategias. Las estrategias pueden llegar a tornarse en algún momento difíciles de generar. Cuando generamos un DOFA, cuando hacemos una MEF, a veces pues la gente tiende a confundirse un poquito de cómo generar una estrategia. Entonces, si es de pronto por mala operación de la máquina, entonces uno pues podría decir que es una debilidad, pero si ya es, por ejemplo, que el operario realmente no sabe manejar la máquina, eso ya es una amenaza, porque entonces tengo que poder sacar el tiempo para capacitar ese operario y obviamente debe rendir a lo que uno esperaría y obviamente sin que se presente ningún accidente. Entonces, la estrategia estaría involucrando la parte financiera porque uno diría, bueno, ahora toca entonces capacitar a esta persona. ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Cuánto me cuesta en tiempo y en dinero? Y ahí es donde empieza uno a jugar con los demás departamentos. Bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Será que hay alguien que esté mejor capacitado? ¿Por qué no lo cambiamos de puesto? Pongamos a alguien que realmente ya sepa manejar la máquina y a esa persona, pues para no sacarla de la empresa, simplemente trasladémosla a algo que sí sepa hacer muy bien. ¿Y eso por qué pasa? Porque en los diagnósticos inicialmente, en los filtros, algunas personas en sus hojas de vida ponen cosas que no son ciertas o lavan la experiencia. Y entonces cuando ya se enfrentan a la realidad, ahí es donde como que, ¿y ahora qué pasó? Eso es muy común, eso pasa mucho. Pero pues afortunadamente son problemas sencillos que no, simplemente se traslada a la persona o se capacita o se le dice, bueno, tienes que capacitarte, te voy a dar la oportunidad. Y así pues también como a manera de incentivo, también algunas empresas permiten que la persona vaya aprendiendo en el puesto de trabajo y a la vez se vaya capacitando. Y eso pues al final es un beneficio para la empresa. Cuando ya es muy grande la empresa, si es pequeña, si las acciones son diferentes. Bueno, entonces aquí aspectos que se consideran en el diagnóstico situacional. Entonces, dentro del análisis situacional, el macroentorno, esto es lo más importante. Entonces, macroentorno económico, obviamente, si en este momento, por ejemplo, estoy haciendo importación y exportaciones, pues obviamente estoy en problemas porque en el mundo, en este momento, las importaciones y las exportaciones están quietas. Hay un déficit ahorita de containers, hay muchos cargueros que en este momento están en varias costas que no pueden entregar, no hay containers que se estén devolviendo. Eso afecta a que el Producto Interno Bruto de un país y eso genera entonces varios indicadores y varios índices que obviamente cuando uno mira la página del DANE, entonces empieza a entender como, uy, todo eso nos impacta, ¿no? El macroentorno nos impacta durísimo. Lo demográfico, sabemos que en nuestro país en este momento las fronteras están abiertas y pues por la situación del vecino país hay mucha gente que llegó a Colombia. Entonces esto genera otro tipo de impacto también muy fuerte en las grandes ciudades que no han sabido manejar en este momento las políticas públicas de Colombia no son muy fuertes en ese término, por lo mismo los términos legales y políticos, porque pues eso hace que ahorita que empiecen las campañas presidenciales, ustedes van a ver a todos los candidatos. ¿Qué van a prometer los candidatos? Seguridad. Entonces, que el país está muy violento, entonces yo les voy a prometer seguridad y vamos a ir contra los bandidos y los vamos a acabar. Y el mismo tema de siempre. ¿Por qué? Porque es una estrategia política. La parte financiera. Claro, vamos a hacer, mejor dicho, a generar trabajo, empleo, vamos a crear y hacer y hacer. Y es mentira, fíjense que los últimos prácticamente 12 años no ha cambiado esto para nada. Ojalá pues más adelante ya realmente, no sé, alguien que sí lo haga, porque ya llevamos 12 años muy difíciles. El tema social y cultural, esto está haciendo que la gente realmente se vaya del país, que en medio tiene alguito de dinero, pues porque la parte social y cultural en Colombia no se apoya. Prácticamente ustedes ven que el rubro para la parte cultural está como en el 1,5%, mientras que para guerra está en el 12%.
según los últimos análisis del DANE. La parte medioambiental, peor todavía. Nosotros digamos que como país en el macroentorno no estamos bien vistos en el mundo, porque aunque somos productores, no le ponemos mucho cuidado a la parte del medio ambiente, es decir, no tenemos eh, como el mejor manejo de los recursos, es decir, una empresa que trabaje con litio, trabaje con plomo, trabaje con cobre. Esos desperdicios de estos metales van a parar a los acueductos, van a parar a los bosques, se están talando muchos bosques también, esa madera se está vendiendo y ni siquiera es para el país, esa entrada de dinero. Entonces están haciendo muchas cosas que ahorita no son favorables para el país. Y en el microentorno, obviamente pues tenemos entonces un diagnóstico de consumidores, que bueno, los colombianos tendemos a comprar, somos compulsivos, somos consumidores compulsivos. Intermediarios o distribuidores, efectivamente debemos tenerlos. La pandemia nos enseñó que si tienes uno, dos o tres proveedores, grave, hay que tener muchos proveedores, porque en el momento que pase algo, pues debo suplir mi capacidad. Efectivamente, el tema de los proveedores y los competidores, contra quien estoy compitiendo. Hay algo que están haciendo las grandes potencias o los países primermundistas, y es que en el tema de los competidores se están aliando. Por ejemplo, Estados Unidos en este momento está pensando en traer todas sus fábricas que están ahorita por fuera de Estados Unidos, piensan cerrar la gran mayoría y volverlas a traer a Estados Unidos por el lema que ellos en su momento tenían, América para los americanos. Eso puede ser una gran oportunidad para la gente en Estados Unidos y para los latinos que estén viviendo en Estados Unidos, porque va a haber mucho trabajo a la vuelta de 2 o 3 años. Y obviamente Estados Unidos no va a dejar de ser la potencia que siempre ha sido. China en este momento le lleva 10 años de ventaja, entonces tienen que recuperarla. Willington, claro que sí, tienes la palabra. Dale, Willington, bienvenido. Buenas noches, profe. Una preguntita. Siempre en esa de los que nos hablaba de los que están en la economía alpina, por ejemplo, que era el que transportaba por container en las fronteras. Ahorita, como no está exportando, él se puso a comprar, a manipular las micro y distribuidores, intermediarios y mandando, y por eso se nos está poniendo costosa la vida en la cuestión de azúcares, en las cuestiones de yogures, en cuestiones todo eso, a nosotros los microempresarios nos está haciendo un efecto muy grande porque él está abasteciendo todo el contorno colombiano y nos está, después de que él ya tenía toda la planeado que iba solamente a exportar y aquí ya poco era lo que dejaba en Colombia. Y vean lo que estamos. Efectivamente, Willington. Lo que pasa es lo siguiente. En el mundo, en este momento, bueno, Colombia tiene los puertos en Buenaventura, tiene en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, tenemos allá zonas francas, pero está quieto. Prácticamente los containers que han salido no han regresado, ni siquiera han regresado vacíos, que uno diría, bueno, pierdo el viaje, pero tráigame el container. Desde China, por ejemplo, hasta Estados Unidos se enviaban en promedio containers un valor de 2.000 a $2.500. Pero con la situación que estamos viviendo en este momento, a la fecha se está pagando $10.000 por enviar un container y no ha regresado. Entonces, claro, las compañías están haciendo estrategias en este momento de acaparar, obviamente, los negocios más pequeños, y eso se vuelve como una estrategia canibalista. En esencia, eso es lo que pasa, que se vuelve una estrategia canibalista y obviamente los grandes siempre van a tender a protegerse. Además que pues en muchos grandes, digamos como lo que tú dices de Alpina o Parmalat, estas compañías pues tienen también, digámoslo así, las favorece el gobierno de alguna manera y pues
son de los mismos de siempre, ¿no? Pues también esa es la otra cuestión, que en Colombia muchas de las empresas grandes son de los mismos apellidos de los últimos 100 años. Entonces, claro, quien tiene una microempresa, una mediana, una MIPYME, pues va a sufrir muchísimo, porque tratar de competir contra ellos es muy complejo, lo que tú dices, Wellington. Y hay que mirar qué estrategias, cómo realmente puede uno llegar a salir avante. Entonces yo lo que les decía es que en el primer mundo, lo que están haciendo es que muchas empresas se están aliando entre, digamos que si tenemos una empresa muy similar los dos, es como que, bueno, nos tocó aliarnos porque si no, ninguna de las dos sobrevive. Y eso es lo que está pasando en este momento en el mundo. Tienen que aliarse o si no, se van a ir a pique y se han ido a pique muchísimas compañías. Hay varios factores que en este momento están incidiendo. Por ejemplo, uno sabe que un indicador de desarrollo en un país son las exportaciones. O sea, entre más exportemos, mucho mejor porque ganamos en euros, ganamos en dólares, en libras esterlinas, en yenes, en yuanes, bueno, todo esto. Pero realmente Colombia está importando y no está produciendo prácticamente ni siquiera en el agro. Uno diría, bueno, Colombia tiene una fortaleza y que es muy agrícola. Tampoco, porque no están permitiendo las políticas, lo que hablábamos ahorita, el macroentorno, los términos legales y políticos, no nos favorecen, los términos económicos tampoco. Entonces, sí, te entiendo. No es fácil en este momento sostener una empresa en Colombia, para nada. Es bien complejo el tema. Bueno, herramientas de diagnóstico empresarial. Para hacer un análisis situacional se pueden utilizar las siguientes herramientas conocidas como el modelo 5C. Entonces, dentro del modelo está los clientes. Uy, aquí se me fue por aquí. Ya. Clientes, la compañía, los competidores, los colaboradores y el contexto. Bueno, esto nos ofrece información muy amplia y útil para conocer el mercado donde se mueva. Clientes, compañía, competidores, colaboradores y contexto. Esto digamos que es como lo más importante. Y bueno, 7 y 5, yo voy a dar aquí una pausa. Vamos a... Ah, bueno, me queda una diapositiva. No, permítame leer esta diapositiva y vamos a la pausita. El diagnóstico organizacional se define como el análisis que se hace para evaluar la situación de la empresa, sus problemas eventuales de desarrollo, que es lo que yo les decía. Lo que está pasando es una reacción en cadena, lastimosamente, la pandemia. Y a eso sumémosle las malas políticas presidenciales, porque no nos ha ayudado para nada. Realmente no. Esta persona que está en la cabeza de la presidencia no sirve. Asimismo, ha ido adquiriendo cada vez mayor importancia en la medida que se ha profesionalizado el área, que se ha difundido como una disciplina profesional a la que concurren especialistas de diversa procedencia y formación. El diagnóstico constituye una parte de gran importancia en el proceso de consultoría. Es importante tener presente, sin embargo, que es solo una etapa en un proceso de mayor envergadura. Bueno, ahora sí, entonces aquí vamos a hacer un pequeño break, 5 minuticos de break y ahorita entonces vamos a un poquito con el Excel, vamos a hacer un poquito más práctico, un poquito más esta parte muy teórica. Y entonces, bueno, vamos a ver, 5 minuticos, decimos que vamos hasta las 7 y 3 minutos. 7 y 3 minuticos. 5 minuticos de descanso y bueno, tómense algo bien rico, en calientico y ya continuamos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me habla por acá a esta hora? Profe, yo, Adriana Salcedo, lo que pasa es que qué pena, es que apenas salgo de trabajar y apenas me pude comunicar, pues, para conectarme, profe. Pido disculpas por ello. Ah, bueno, tranquila, Diana. Estamos en este momento en un receso hasta las 7 y 13.
Ya en un minutico continuamos. Bueno, Ok, profe, muchas gracias. bueno, ahora sí, entonces continuemos. Muy bien. Bueno, entonces de todo lo que veníamos hablando, de los diagnósticos de las empresas, por eso es importante manejar herramientas de Excel. Yo les tengo en este momento un ejercicio muy similar a algo que hemos hecho anteriormente, pero ahora le sume algo que son los errores, cálculos de errores, y vamos a ver si alcanza el tiempo, hacemos un ejercicio. Entonces, en este momento, en el chat, yo voy a colocar el ejercicio. A ver, vamos acá, vamos por acá, gestión de procesos. Listos. Entonces, en este momento van a abrir, por favor, el archivo. Perdón, yo lo pongo por acá para que... Entonces, por favor, confirmar el recibido. También voy a ir abriendo el mío. ¿Qué se trata? Vamos a ver. Bueno, listo, me dice Dayana. Muy bien, Dayana. Muy bien. Vamos a ver quién más. Listo, estimados. Por acá ya estamos muy bien. Hanner también. Johnny. Bueno, Luis. Muy bien. ¿Cómo así que no está? Bueno, recuerden que si están en un celular, obviamente no les aparece. O si están en una tablet que no tenga Windows. O en este caso, Office. En este caso, Office, porque pues este es Excel, pues no aparece en el Office, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Este ejercicio tiene tres pestañas. La pestaña 1, que es este ejercicio que tenemos en pantalla en este momento. Un ejercicio número 2, que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, porcentaje y Producto Interno Bruto menos el promedio. Y un ejercicio número 3 que tengo por acá bastante interesante. Vamos a ver cuántos alcanzamos a hacer. Depende de lo que nos dé el tiempo. Vamos a ver. Listo, Duilia. Gracias a Patricia también, a Eduardo. Bueno, entonces, vamos a ver si han estado estudiando. Yo aquí les voy a preguntar. Bueno, ¿cómo resuelvo? ¿Cómo resuelvo el promedio móvil 2? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo resolvemos el promedio móvil 2? A ver si se acuerdan, a ver si se han estado estudiando o no.
¿Ninguno? Como para hacer un quiz en este momento. Pero no me dejan hacer quizzes. Bueno, lastimosamente, si no entraba con un quiz, porque hay que estudiar. Hay que estudiar. A ver qué me dicen por acá. Solo está el dato de ventas y mes. Bueno, promedio móvil 2. Entonces decíamos que como son 2 meses, hay que bloquear enero y febrero y calculamos marzo con la fórmula del promedio. Entonces tomábamos el promedio de enero y febrero. Y aquí ya tenemos el promedio de marzo. Y que a esto entonces lo que hacíamos era que lo arrastrábamos hasta el... Obviamente estos dos no van a tener valores porque no tengo datos históricos de noviembre y diciembre, que era lo que decíamos ahorita nuevamente en la teoría. Si no tengo datos históricos, entonces pues no voy a poder calcular. Bueno, ahora a ver qué me dicen por acá. Listo, Luis. Entonces, a ver qué fue lo que hice. Bueno, lo primero es que para poder calcular enero debería tener diciembre. Para febrero debería tener enero y diciembre. Pero no tengo datos históricos de diciembre, de noviembre, solo tengo los de enero y febrero. Por lo tanto, bloqueo estos 2 meses. Y aquí en marzo sí puedo calcular. Entonces lo que digo es medio de enero y de febrero. Y aquí ya tengo ese promedio. Entonces, eso es lo que hicimos inicialmente. Efectivamente, no tienen Office. Por eso no te abre. Bueno, simplemente yo lo que hice fue ponerle un color, le puedes aquí cambiar el color al color que tú quieras. Rojo, o bueno, yo le puse amarillo ahí como para que simplemente se notara. Y como ya tengo la fórmula, esta fórmula aplica para todos los meses. Entonces, listo, hasta donde me salga este mensaje, ahí puedo hacer mi pronóstico. Bueno, ahora, promedio móvil 3. Entonces, bloqueamos los 3 primeros meses. Listo. Bueno, Dayana, ¿por qué se bloquean los 2 primeros meses? Porque no tengo datos de diciembre. No tengo datos históricos, por lo tanto no puedo calcular un promedio con ceros. Bien, no sé qué es la fórmula. Uy, mis estimados, no han estado estudiando. He estado estudiando. Bueno, acá entonces decimos que la fórmula es promedio y tomamos enero y febrero. Y obviamente cuando hacemos la de abril, si queremos calcular abril, es acá, abril me toma febrero y marzo. Si miramos mayo, toma marzo y abril. Y así consecutivamente. Bueno, en el promedio móvil 3, fíjate que enero no puedo porque no tengo diciembre. Febrero no puedo porque no tengo enero, diciembre y noviembre. Marzo tampoco puedo porque tengo enero y febrero, pero me faltaría diciembre del año anterior. Entonces, por eso bloqueo estos 3. Bueno, abril. Aquí entonces tomamos la fórmula promedio y 1, 2 y 3. Porque ahora el promedio móvil es 3. Cerramos el paréntesis y enter. Y simplemente copiamos la fórmula y la arrastramos. Listos. Ya tengo el promedio móvil 3. Bueno, ahora, ¿cómo saco el promedio móvil 4? ¿Qué tengo que hacer en el promedio móvil 4? ¿Cuál es la tendencia?
¿Qué hago acá? Bloquear los primeros 4 meses, profe. Listo, muy bien, se bloquean. ¿Y ahora qué hago? Enero, febrero, marzo, abril y saco el promedio. Y Muy, deslizar la fórmula. muy bien. Entonces, enero, febrero, marzo y abril, listo. Y efectivamente, copiamos la fórmula para todos. ¿Listos? Muy bien, muy bien. Esta es como la parte fácil, por eso quise hacerlo con 2, con 3 y con 4 para que se acuerden que siempre la fórmula es promedio en cualquiera de las partes donde yo haga clic, la fórmula es promedio. Bueno, ahora me dice acá el error, esto es el error, este es el famoso error. ¿Qué es el error? Las ventas, que estaría acá, menos el pronóstico. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Yo puedo decir que aquí tengo igual a las ventas, que estarían acá en número, menos el pronóstico de quién. Vamos a hacer el pronóstico del promedio móvil 2, este de acá. Vamos a hacerlo con el promedio móvil 2. Y entonces le doy Enter. Obviamente me va a dar el mismo valor porque esto es como si tuviera un 0, ¿cierto? Y este también es como si tuviera un 0, no tengo pronóstico ahí. Y entonces aquí voy a hacer algo. Pronóstico. Voy a ponerle promedio móvil 2 para que entendamos que estamos poniendo esta columna. Y bueno, voy a poner aquí esto también centrado para que quede mejor el número. Entonces, fíjense que este número y este número son iguales. Si yo arrastro la fórmula, la copio y la pego, efectivamente este número es el mismo. Pero acá sí ya tengo estos índices acá. Entonces, ¿qué pasa en este caso? ¿Qué pasaba en este caso? Fíjense que estos valores de acá, voy a ponerlos en otro color, ponerlos en un color, un rojo, esto. Estos valores de acá son muy grandes, estos valores de acá no existen. O son muy grandes o acá no existen, ¿sí ven? Entonces voy a jugar solo con los valores de acá, que son como muy cercanos, ¿no? Un 24, un 20, un 40, un 28 son más cercanos. En cambio, 3000, 3400 ya son valores que no debemos tocar. Esos valores no se tocan. Entonces solo vamos entonces a manejar estos valores de acá. Bueno, y efectivamente voy a hacer lo mismo con estos valores de acá. Voy a ponerlos en un color diferente para que ustedes vean qué es lo que va a pasar. Aquí vamos a llamar una función que se llama valor absoluto. Entonces escribimos igual. Fíjense que ABS me dice devuelve el valor absoluto de un número, es decir, un número sin signo. Bueno, esto, digamos que cuando llamamos a la función, le decimos acá el número que tengo ahí y sencillamente que arrastre la fórmula. Bueno, no pasa nada. Si queremos, igual me va a dar ceros. Bueno, y estos pues no deben estar en este color, les quitamos el color para que entendamos qué es lo que va a pasar en este. ¿Cuál es el error? ¿Qué es lo que quiere decir? Que originalmente las ventas eran de 3.490. Hay una diferencia de 24.5. No está muy alejado del error, digamos que es un error bueno. Este se ajustó un poco más, 3.461 a 3.499. Por eso, cuando se hace el valor absoluto, en el valor absoluto, todos los números son positivos. Si se fijan, este menos 1 se volvió 1, este menos 20 se volvió 20. Porque aquí ya puedo calcular dos tipos de errores diferentes. Bueno, aquí voy a dejar la fórmula, es más, la voy a dejar aquí para que sea un poco mejor. El valor absoluto del número que esté aquí al lado. Voy a esperarlos por si de pronto voy muy rápido. O si tienen alguna duda.
Bueno, a ver qué me dicen por aquí en el chat, profe. Es que explique si baja el volumen, no se entiende todo el concepto que está dando. Las últimas dos filas. Ok, ok. Bueno, vamos a ver. A ver cómo solucionamos este tema del audio. Esto me desinfla un poco. Bueno, voy a borrarlos. Voy a borrar esto y voy a borrar esto de acá. Profe, perdón, pero, o sea, no, de pronto las columnas de ventas no van en número, porque ahí lo vemos, perdón, en pesos, por lo que lo llevamos allá a número. Pues, si lo quieres poner ahí, no pasaría nada. Digamos que esto puede ser dinero, puede ser cantidad de artículos. ¿Ok? Digamos que voy a ponerlo acá por si no me escuchan bien. Esto puede ser dinero o puede ser cantidad de artículos. ¿Ok? Eso puede pasar. Puede ser cantidad de artículos vendidos en cada mes o puede ser. Por eso digamos que lo dejé así para que no haya. Bueno, entonces aquí. Primero es restar las ventas menos el promedio móvil 2. Eso es lo primero que vamos a hacer. Las ventas menos 2. Por eso aparece este. Y simplemente lo arrastramos. Un zoom, listo. Pero estas columnas de acá no van en ese color. ¿Por qué? Vamos a ver. Estas columnas van en color porque los datos son muy similares. Es decir, no están en miles. O sea, 24 no es lo mismo que 3.500. Hay una dispersión muy grande si lo hiciera de esta manera. O 3.400. Sino 24, 38, 20, 1, 40. Estos datos son más cercanos. Entonces, en esencia, más cerca. Eso es lo que pasaría. Son más cerca. Bueno, ahora entonces acá lo que vamos a hacer es que ok, calcular el valor absoluto. Vamos a calcular el valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto normalmente ABS de menos 5 es igual a 5. El absoluto de 10 es igual al absoluto de 20.5 es 20.5. El absoluto de menos 38 es 38. En conclusión, todos los resultados son positivos. ¿Ok? Eso es lo que pasa. Todos los resultados son positivos y escribimos a lo del audio. La verdad, esa parte sí me deja pensando qué hacer para la próxima clase. Y escribimos la fórmula igual a BS. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, miren acá. Igual a
Ese, miren, aquí ya la trae, doble clic, y un número, y yo le digo, tome el número de aquí al lado. Paréntesis y enter. Y aquí simplemente entonces fórmula. Pero estos valores de acá no llevan eso, porque bueno, 24, 38, 20 es diferente a 3000, 3500, 3400. Entonces, estos valores son más, digamos que podríamos decir que estos valores muy lejano de 24.5. Eso es lo que pasaría prácticamente, tomando valores más homogéneos. Entonces, por eso solo tomamos estos de acá. Bueno. Listo, ok, bueno. ¿Alguna duda? ¿Todavía se pierde mi voz? ¿Se va mucho? La voz sí, profe, siempre se distorsiona bastante. No, pero ahorita no tanto. Quiero hacer una prueba. Profe, yo Hago una quería prueba. hacer una pregunta las fórmulas. La fórmula me quedé el PM4 a las ventas de pronóstico promedio. Listos. Le tomo una foto. Dale, dale. No le puedo Mira que ahí estás tomando el promedio de los 4 primeros meses, enero, febrero, marzo y abril, ¿ok? Sí, señor. Bueno. B5, B8. Ah, ya. Y acá en las ventas simplemente es una resta. Yo les decía que restamos las ventas menos el promedio. ¿Qué es lo que dice aquí arriba? Ventas menos pronóstico PM2. Entonces, esta columna menos esta columna. No había no sería ninguna fórmula ahí muy diferente a las demás. Es esta sencillita. La resta. Ve, Es una resta, efectivamente. estaba viendo otra cosa. Bueno, gracias, profe. Ah, bueno, listo, ¿no? Tranquilos. Cualquier cosa aquí yo les voy ayudando. Listos. Está normal. Es que, no sé, el por qué solo se toman esos dos valores pequeños y no los otros si aún siguen siendo positivos. Entiendo, Dayana. ¿Por qué se toman esos valores? Ah, porque es que, mira lo que pasa cuando calculas un promedio. Promedio. Si yo tomo un promedio hasta acá, valores grandes, me da 714. 714, digamos que este valor está dentro de los cuadros muy alejado. Está muy alejado. 700 está, miren, el más grande está aquí que es 42. En cambio, si yo digo promedio igual promedio de solo estos numeritos de acá, 25.5. Este valor está entre los dentro de los cuadros blancos. ¿Sí? Dentro de este rango. ¿Sí ven la diferencia? Porque este valor está muy alejado. Está demasiado alejado. Entonces, es como si yo dijera, vamos a calcular las edades de los estudiantes de la materia de gestión. Y de pronto alguien me dice, bueno, tenemos edades de 20, 24, 30, 40, 50. Y de pronto aparecen personas con 200 años, 300 años. Entonces, no estarían dentro del rango, ¿se fijan?
La regla es simplemente lo que sea más homogéneo. Tú ves que 24 es diferente de 3000. 38 es muy diferente de 3000. ¿Ves? Entonces digamos que por simple inspección. Podrías decir que eso es simple inspección. ¿Ves? Porque un 8, un 42 se parecen. Aquí llegaste a dónde? Estás llegando a las decenas. ¿Ves? El número más grande llega a las decenas, que es 42. Entonces este ya tiene centenas, unidades de 1000, ya es muy grande. ¿Sí ves? En este caso la mayoría de valores fueran los 3000 para arriba se toman. Sí, sí, pero sería solo para uno. Bueno, aquí aparecen estas dos cosas, el error medio, MAE, o el error medio absoluto. Entonces fíjate que, por ejemplo, aquí ya no hay datos. Aquí ya no hay datos. Entonces, vamos a sacar el error medio MAE. Decimos igual, promedio. Vamos a sacar el promedio. ¿De quién? De estos numeritos que están aquí en blanco. De estos. Y como hay datos negativos, probablemente me dé un dato negativo, efectivamente, 100 menos 10.12. Eso es lo que pasaría. Pero, cuando yo digo acá igual medio, que ahora serían los datos que están aquí en blanco, estos de acá nomás, fíjense que me da 25.25. Cambia, porque ahora sí todos son positivos. Esto sí me determina, esto me determina un error. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este error? Fíjense que el primer pronóstico fue 3498. Vamos a ponerlo por acá. 3498. Quiere decir que tengo un máximo error hacia arriba o abajo 5.25. Es decir, tengo un rango. Es decir, que este número, yo le puedo hacer acá, puedo decir que esto puede estar dentro del rango de 3498 más 25.25 me da 3523.25. Y miremos qué pasó en este caso. Me dio 3499 y 3482. Está dentro del rango. Está dentro del rango. Pero este sí voy hacia arriba. Si voy hacia abajo, sería 3498 menos 25.25, 3472 hacia abajo. Y efectivamente, fíjense que acá también está dentro del rango. 3499 y 3482, fíjense que está dentro. ¿Bien? Entonces, esto es lo que me determina un techo piso dentro de los cálculos. ¿Hasta dónde puedo subir o bajar mi error? ¿Ok? Eso es lo que pasaría. Eso es lo que quiere decir el cálculo de error cuando tenemos estos datos. Bueno, entonces, digamos que no es complejo. Este método es sencillo. Obviamente, pues lo que queremos es que se reflejen solo estos de acá. Podría borrar estos si quisiera. Digamos que lo puedo borrar. Y fíjense que aquí él se autoajustó. Entonces, eso es lo que pasa. Hay que mirar la naturaleza de los datos. Este, por ejemplo, estuvo muy cercano. Prácticamente tiene un error no más de 1. Y bueno, esto digamos que nos da solo un punto porcentual. Es muy bueno. Y entonces, si nosotros quisiéramos, simplemente podríamos subrayar hasta aquí, hasta octubre, y podríamos decirle a Excel que inserte gráfico recomendado, y él me está mostrando varios tipos de gráficos. En este caso, uno de los mejores gráficos sería este de acá, para poder entender cómo se están moviendo
los promedios en cada uno de los gráficos. Entonces, bueno, esta es una manera como podríamos presentar un gráfico de cada uno de los promedios, las ventas contra el promedio móvil 2, contra el promedio 3, contra el 4. Si ven que hace un corte porque obviamente no tengo datos históricos en esos otros meses. Y bueno, digamos que eso se trata de ir mirando como cuál es esto se llama la estacionalidad de los datos. Pero pues la idea es que ustedes aquí sepan, bueno, ¿qué quería yo? Uno, que practicáramos la fórmula de promedio. Dos, que practicáramos, bueno, la fórmula de resta y que recordaran qué es un valor absoluto. ¿Ok? El valor absoluto normalmente, a ver, eso lo aprendimos en el colegio cuando estamos en sexto y en séptimo, y el valor absoluto nos permite diferenciar entre valores negativos y positivos, todos en positivos. Y entonces al final, obviamente, cambia, ¿no? No es lo mismo tener un error de -10 a un error de 25, porque esto nos determina un rango y nos genera lo que es tanto un techo como un piso. ¿Vale? De eso se trata. Asimismo lo hacemos con los precios de los productos. Cuando ustedes tienen, si esto fuera lo que me decía el compañero, profe, ¿qué pasaría si esto fuera dinero? Entonces, listo, si son 3.400, ¿hasta dónde puedo subir? Entonces puedo subir hasta 3.500 o bajar hasta 3.473. Esto puede ser también los precios de un producto y puedo saber hasta dónde o hasta por qué. Porque tengo algo y es que nosotros vimos que en los modelos de administración hay que analizar la competencia. Si yo lo tengo en 3.498 y la competencia lo pone, por decir algo, en 3.000, pongámosle 480. Entonces aquí yo ya tendría un campanazo. Yo aquí digo, uy, la competencia, bueno, lo vamos a ver aquí donde dice competencia. La competencia me está poniendo eso en 3.480. ¿Estaría dentro del rango? Me tocaría empezar a jugar. Ir, bueno, esto menos mi piso. Y estaría solo ganándome 7 pesos en mi artículo. O sea, me la está poniendo muy difícil, ¿no? Y eso es lo que está pasando actualmente. Realmente de eso se trata. Actualmente, dadas las políticas de precios, esto está sucediendo. O sea, están bajando los precios o poniendo precios al competidor de manera que prácticamente no se gana nada. Uno dice como que, uy, no es justo, ¿no? No es justo. La idea es que se mantuvieran los 3.498 y no llegarlo a bajar a los 3.480 o ya lo máximo que yo puedo aquí producir es a 3.473, pero ya no ganaría nada, simplemente estaría produciendo por sostener la empresa y de eso no se trata, ¿no? ¿Alguna duda, estimados? ¿Dudas, preguntas? No, señor. ¿Todo ok? Bueno, yo dejo este archivo, o no sé si ya está, creo que ya está en la plataforma. Me parece que yo ya dejé este archivo en la plataforma para que lo podamos practicar. Me ocupa un poquito el tema de la voz. Quiero hacer una prueba aquí rápidamente. ¿Ustedes pueden escuchar esto? Cuidar los detalles para crear con sentido. Sí, señor. Y perfecto, ¿cierto? Se suena bien. Lo que pasa es Sí, que, profe. Zoom trabaja por IP. Y porque es que yo decía, sí, porque entonces a mí me tocaría, estaba pensando en pregrabar la clase. La cuestión es el tiempo. Profe, perdone, que la pregunta, ¿qué es el IP? Digamos que cuando uno tiene esto, la voz IP, utiliza la banda ancha de tu equipo. Entonces, como ya está pregrabado, como en este video, por ejemplo, está tanto el video como el audio incluido, entonces por eso se escucha mejor. No, Sebastián.
3 micrófonos. Todo me pasa lo mismo. Porque miren que yo lo hago cuando manejo Teams. Aquí más de 100 megas. Sí, sí, no sé. Entonces, no sé si pregrabar la clase en algunas partes de la explicación. Voy a mirar si de pronto lo hago de esa manera. Sí, la cuestión es lo que les digo, es tiempo. Sí, perdón, lo bueno de la clase así es que se le puede preguntar al instante. En cambio, en la Exacto. grabación ya toca hasta lo último y ya ahí sí se pierde uno, profe. Pues para Sí, mí, para mi pensamiento, no, no sé. me tocaría hacerlo, mm, digamos que o sea, una parte pregrabar, pausar y así. Pero lo que les digo, también eso requiere tiempo, ¿no? Preparar estas clases, hacer las presentaciones, luego otra vez pregrabarla. No, Un profe, poquito es el complejo. internet. Yo creo que es que Profe, las otras clases han estado bien, es el internet porque la conectividad está súper pésima por todos lados. Sí, pero es raro porque solo me Profe, sucede con Zoom. Dime. profe, ¿y si te conectas desde el teléfono? Porque, por ejemplo, a mí en el computador se me va el audio, pero en el celular no. Entonces, de pronto, si pues activas el micro, pues te conectas desde el PC para la presentación y hablas por el celular, por el micrófono del celular, de pronto se te facilita mejor, no sé. Puede ser una Lo, idea, no sé. lo estaba pensando, María C. No sé si mi link de profe me sirva para estar en 2 dispositivos, porque sí lo pensé en un momento, tener otro dispositivo conectado y por ese hablar y aquí presentar. Voy a hacer luego una prueba. Voy a hacer una prueba a ver si me puedo conectar en 2 dispositivos, a ver si me lo permite. Y solucionar. Vale, profe. Vale, profe, gracias. Vale, gracias. Bueno, vamos a cerrar aquí con el protocolo que nos pide la universidad. Entonces, hasta aquí damos por terminada la clase de hoy. Bueno, estimados, Alberto, ¿tienes una pregunta? ¿Te puedo ayudar? Doctor, sus clases son muy magistrales, pero hay una consulta. Tengo dos consultas que debieron ser muy personal, pero no hay una forma de comunicarse Ujú. interparte. He sido un estudiante que tuvo problemas con COVID 2 veces. Veo 11 materias de primer Uy, corte, de segundo corte, veo inglés y ahorita comienzo con el diplomado. En todas me ha ido bien, pero qué pena decirle que con usted me ha ido mal, profesor. Imagínese que el segundo parcial creo que fue el mismo parcial, el primer parcial que hice y me fue requete peor. De primero ah, 2.8 y el segundo 2.25. Y mire que yo estudié comunicación y productividad, liderazgo, líder, la comunicación en organizaciones, productividad de unidad. No encontré nada de eso en el segundo parcial. O sea, no estoy como la vaca tollada, no. No me gusta eso porque a mí me interesa más aprender de pronto que la nota, pero bueno, la nota nos permite graduarnos, ¿no? ¿Sí ujú. ve? Este es un caso que me ha sucedido, no sé por qué, porque en toda he estado por encima de 4, se podía observar en mi plataforma. Y la otra situación es qué fecha de examen tenemos, porque ahora me encuentro con algo nuevo, 25 de octubre. No sé si es esa. Ya esto me dio pena comentarle lo primero, profesor, porque usted es muy magistral, yo demasiado magistral. También comentaba anteriormente, yo fui docente y la parte magistral es hermosa cuando uno tiene capacidad para explicar, pero no sé si es que no he repetido, nada más una vez, repetí que fue el segundo examen 2 veces y pues en el primero me saqué 1.8 y el segundo 2.25. Qué Y yo digo, raro, bueno, estoy mal. Alberto. Pero estudié, profesor, y me parece que es el mismo examen, el mismo, o sea, la misma pregunta, el primer examen. Yo estudié comunicación, liderazgo, que líder nace, no nace, se hace, Sí, eso me lo aprendí, o sea, lo que yo manejo, pues yo manejo productividad lógico porque yo estudié economía.
y comunicación mucho más, liderazgo lógico, trabajo, y que usted es muy didáctico, fuera que muy magistral a la vez. Este tema no me Que hubiese gustado sea, tocarlo por aquí. Alberto. Porque yo trabajo Bueno, parcial con el material que tenemos aquí en clase, con lo que les dejo en la plataforma, y a veces hasta casi exacto. Digamos que yo los exámenes los diseño precisamente para ayudar, para que ustedes no, les no, vaya no, bien. yo en eso no discuto Parecería. con usted cuando, jamás, nunca. Es que aquí yo tengo, los docentes que tenemos aquí en esta universidad, ayer le decía a uno que nos dicta gestión en cuestiones de contabilidad Ujú. y yo quedaba maravillado con el tema y otro que es como una amiguita que tiene un tono de voz que uno da como miedo, ¿no? Pero no, qué tan magistral, qué tan perfecto. Yo no pensaba que yo me inscribí y me matriculé en esta universidad para ver, porque siempre he querido ser administrador de empresa, para ver, pero no, todo ha sido bien. Pero yo no sé, pues, en esto no sé, o sea, la verdad que no sé porque fuera de que estudio los temas que se tratan, lógico, las lecturas complementarias, también pues busco biblioteca porque hay momentos que en el trabajo tengo un tiempo libre, me voy a mi biblioteca virtual y bueno, y soy experto en lectura, yo soy lector Sí, pero compulsivo en esa momentos. nota así bajita, Alberto, ¿no será el promedio ponderado? No, 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 esas son las notas de cada una de las dos que he llevado Raro, y me raro, pareció raro. extraño. A mí me gustaría que usted revisara el examen uno y el examen 2. Yo sentí que eran las mismas preguntas y por lógico me fue mal, se me fue mal en la primera. En la primera estaba recién salido COVID, pero ya ahora estoy bien y, Sí. y mirando con los demás, la más asignatura, en todo estoy bien. En todo, a pesar que somos 11, pues yo me le mido, no hay problema. Hay que echarle. Ujú. En esto, pues ahí no sé si tendré oportunidad, ahí miraremos para ver cómo, ojalá me vaya bien el Sí. tercer corte. Lo bueno Y es en que cuarto, hay en este momento 3 intentos y si efectivamente la universidad solicitó hasta el 25 de octubre, colocaron la sí, actividad de viernes hasta el 25, entonces hay que tener mucho cuidado. Yo por eso escribía que tener un espacio tranquilo, sí, 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 sí. tener buena conectividad, porque eso es importante. Bueno, estimados, los dejo porque yo Pero tengo otra